Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my Hoy, song. antes de comenzar en el verso 43 y hacer la predicación expositiva, lo primero que vamos a hacer es hacer un recuento de qué ha traído, qué recuento histórico, qué bagaje histórico, qué promesa fue la que se desarrolló hasta ese momento, donde las personas empezaron a ver que Jesús era el Cristo. Porque esa es la gran declaración que hay en el verso 43. Dice la Escritura que tan pronto ven la resurrección de Lázaro, algunos creyeron en su nombre, refiriéndose a quiénes, a los judíos, es decir, a los líderes religiosos que tanto se oponían al Señor. Y esto trae una consternación al interior de la sinagoga. ¿Por qué? Porque aún líderes religiosos como fariseos o saduceos o escribas quedaron tan impactados por el milagro de Lázaro que empezaron a considerar que el Señor era el Cristo, y algunos llegaron al punto de creer en Él. Entonces eso dividió el Sanedrín, y es lo que trae a luz la gran declaración que vamos a ver hoy, que precisamente es la que está en pantalla, donde Caifás definitivamente lo que hace es decir, tiene que morir para que no perezca el pueblo. Pero para poder comprender la belleza del pasaje debemos entender qué promesas, qué cumplimiento de promesas, qué desarrollo de la promesa del pacto de gracia se desarrolló para poder entender el impacto de lo que se está cumpliendo en la declaración del sumo sacerdote Caifás. Amén. Por esa razón me gustaría también que pudiésemos reflexionar en algo. Yo, pensando en una ilustración para el sermón de hoy, me acordaba de una obra clásica que se llama Los Miserables. No sé si ustedes han oído hablar de Los Miserables, de Víctor Hugo, su obra maestra, donde él habla de un tiempo muy difícil en Francia, donde habla de un tiempo de revolución, un tiempo de mucha pobreza, donde la gente estaba literalmente muriendo de hambre en las calles. Y en ese escenario paupérrimo sale un hombre que se llama Jean Valjean, que es el protagonista de la novela. Y Jean Valjean es un hombre que por robarse un trozo de pan en el mercado se lo llevan a la cárcel y le hacen pagar allí 15 años de cárcel. Él se roba un pedazo de pan porque su familia se está muriendo de hambre en la casa. Y esa es la contradicción. Hay gran hambre, pero también hay gran injusticia en la Francia de la época de los miserables. Y lo triste es que el hombre se va 15 años, y lo que él no hizo estando fuera, porque era un hombre honrado, era un hombre que buscaba, pero definitivamente no había lugar, no había trabajo, había una gran crisis. A él le recurre a robar un trozo de pan y lo castigan en sobremanera, 15 años. Y lo que él no hizo en las calles, lo empezó a hacer en la cárcel. En la cárcel, por defenderse mató, por defenderse robó, por defenderse sobre un criminal. Supuestamente en la cárcel era donde iba a enderezar su camino, pero lo que hace la cárcel es precisamente torcerlo. En la cárcel hay un guarda que lo cuida a él durante mucho tiempo y se da cuenta de la maldad que hay en Jean Valjean, que se llama, el capitán más adelante se va a llamar Javert, que es el otro protagonista de la novela. Y ahí vemos el protagonista y el antagonista. ¿Por qué? Porque finalmente, 15 años después, a Jean Valjean le dan la libertad, pero con un certificado donde le dicen a toda persona donde él tiene que llegar a pedir trabajo, le tiene que mostrar ese certificado. Y ese certificado era la muerte laboral, porque no le daban trabajo en ningún lugar. Eso se sube en la cárcel, porque en ese certificado decía todo lo que él había hecho al interior de la cárcel. Entonces, ¿quién le iba a dar trabajo así? Aunque ya estaba en libertad y todo esto, su libertad era condicional. Si él volvía a cometer un crimen, iba a ser de por vida en la cárcel. Ya desesperado porque no le dan trabajo y empezó a pasar necesidad, él no sabe dónde está su familia, definitivamente le tocaba comenzar otra vez de nuevo. Desesperado, un obispo le da posada y él se queda en la posada de este obispo. Y lo triste del asunto es que él toda la noche planea cómo hacerle daño al obispo para poderle robar los enseres que él tiene. Finalmente no le hace nada, pero se roba unos candelabros de plata y unos cubiertos con los que él le dio de comer. Este obispo no solamente le da comida, porque lo ve en la calle, lo ve con mucha necesidad, le da comida, lo baña y le da posada. Y la manera en que Jean Valjean le paga es robándole, con la tan mala fortuna de que él va por la calle con lo que ha robado y lo coge la policía. Y todo lo que él se ha robado tiene el sello de la casa del obispo. Entonces saben dónde es y se van para allá. Y le dicen, miren, este hombre iba con esos enseres de su casa, venimos acá para que usted formule la demanda correspondiente. Y el obispo se queda ahí a Jean Valjean y le dice, no, pero no, o sea, él no me ha robado nada. De hecho, yo se lo regalé.
Y ya cuando se va la policía, él le dice a Jean Valjean, le dice: Jean Valjean, con esta plata redimo tu alma. Desde aquí en adelante sé un hombre diferente. Y eso le cambió la vida por completo a este hombre. Porque este hombre no entendía cómo, él siendo tan malo, un hombre había podido tener misericordia de él. Él dice: sé por qué lo hace. Y él dice: porque conmigo el Señor hizo lo mismo. Es un mensaje muy bonito el que tiene, y es bíblico. Pero a donde voy con esta historia es que este hombre tiene una transformación tan tremenda que luego lo muestran 15 años después, siendo el alcalde de una ciudad. Todo el mundo amándolo porque es un hombre justo, un hombre que ayuda a los demás. Pero lastimosamente a ese pueblo llega Javert, el que había sido su guardia, el que lo había cuidado 15 años antes. Llega a ese pueblo y lo reconoce y sabe que es Jean Valjean. Ahora, para él poder llegar a ser alcalde de ese lugar, él tuvo que cambiar su nombre. Él tuvo que quitar por completo el hecho de que había estado en la cárcel. Pero lo que ha demostrado de ahí en adelante es otra vida. Él cambió, él se regeneró. Y se regeneró fue por el amor de Dios. Lo tremendo del asunto es que Javert lo que hace es una cantidad de tretas, una cantidad de situaciones, una cantidad de cosas para poder dejar al descubierto de que este hombre no es el alcalde que él muestra, sino que es un expresidente. Toda la historia gira alrededor de qué? En que Javert es el representante de la justicia, mientras que supuestamente Jean Valjean es el representante del crimen. Pero toda la novela se desarrolla en que ¿qué? En que el que representa la ley hace todo y rompe la ley para descubrir que él es un criminal. Mientras que el supuesto criminal todo el tiempo demuestra que ha cambiado. Al punto de que la novela termina, él teniendo la oportunidad de matar a Javert y no lo hace. Le dice: yo no te voy a matar porque yo soy otro hombre. Yo cambié. ¿Y cómo termina la novela? Ya después de 400 años de ser escrita, pues yo creo que ustedes ya no la van a leer, les cuento el final. El final es que Javert no acepta que este hombre ha cambiado y prefiere suicidarse a entender que el hombre cambió. Yo meditaba en esta novela y pensaba la condición paupérrima de los fariseos. Los fariseos cometieron un suicidio espiritual al no creer en Jesús. Porque le dieron la espalda al único que podía salvarlos. Ellos no pudieron aceptar, al igual que Javert en la historia, no del cambio de un hombre porque Jesús fue perfecto, sino que no pudieron creer que ese hombre, ese Dios vestido de un velo corporal, de carne y hueso, como era su humanidad, ellos no pudieron creer que ese hombre de carne y hueso era el Hijo de Dios, era Dios mismo. No lo aceptaron. Y no por falta de señales, y no por falta de no tener evidencias, porque las evidencias les gritaban en la cara, nos vamos a dar cuenta ahora. Pero puse un título en la predicación: la imperativa necesidad del sacrificio de Cristo. Pero luego, volviendo a pegarle un repaso a la predicación, volviendo a leerla, volviendo a hacerle algunos ajustes, uno termina de hacerle ajustes al sermón en la noche anterior. De hecho, uno llega y uno le pega un repaso y acá, y uno con el 5 minutos antes uno está todavía corrigiendo cosas, porque es algo maravilloso el proceso de hacer un sermón. Pero me gustaría más el título: perdiendo de vista al Mesías. Porque eso fue lo que pasó con el pueblo judío. El pueblo judío, desde Génesis capítulo 3, esperaba al Mesías. El Señor en Génesis capítulo 3 dijo: de la mujer nacerá uno que le pise la cabeza a la serpiente y ésta le herirá el carcañal, diciéndole a Eva que nacería uno de sus entrañas, de la descendencia de la mujer nacería uno, de la simiente de la mujer nacería uno, que acabaría con la obra del pecado. Eso es lo que significa Génesis 3:15, y eso se conoce como el protoevangelio, es decir, el prototipo del evangelio. Hacia allá, y el primero en profetizar esta gran promesa fue el mismo Dios, porque fue Dios el que hizo esa declaración. Pero ¿qué significa Mesías? Mesías en hebreo, Cristo en griego, significa lo mismo: el ungido de Dios. Cuando hablamos de que el pueblo esperaba al Cristo o al Mesías, hablamos de que esperaban al ungido de Dios. Eso hay que aclararlo, porque nosotros nos hemos acostumbrado a escuchar el nombre de Jesucristo. Y a veces nosotros pensamos que Jesucristo significa Jesús y su apellido.
O a veces relacionamos la palabra Cristo o el nombre Cristo con la cruz. Pero ninguna de las dos. El Cristo o Mesías significa el ungido de Dios. Y era una promesa desde Génesis capítulo 3:15. Amén. Nosotros debemos comprender esto. Ahora, ¿qué significa eso de ungido de Dios? Pues habían 3 labores en las cuales, por ordenanza de Dios, se ungía a la persona para que pudiera servir a Dios. Ahora, estos 3 oficios, que son rey, profeta y sacerdote, los 3, se necesitaba ungir a la persona para que pudiese ejercer esa labor. ¿Se acuerdan de David cuando Samuel lo unge? ¿Lo ungen como qué? Como rey. Pero también me llama la atención cuando ungen con aceite. Vemos en Levítico, en Números, cuando se unge con aceite a Aarón y a sus 3 hijos para el servicio del sacerdocio. Amén. Pero ¿por qué esas 3 labores? Desde que el hombre cae, se necesita de un mediador para que el pueblo se relacione con Dios. Ya el pueblo no se puede relacionar de manera directa con Dios. Eso lo debemos tener claro. A veces nosotros en Occidente no tenemos claro el concepto de mediador. Nos queda de pronto como un poco grande porque no hemos crecido con esa cultura. El pueblo judío creció entendiendo que ellos no se podían acercar directamente a Dios. De hecho, la Biblia dice que el Señor desciende en el monte Sinaí y el pueblo quedó tan temeroso de Dios. Cuando vio esos rayos y esas centellas, dijeron: no, que no nos hable a nosotros directamente porque moriremos, que le hable a Moisés, y Moisés nos hable a nosotros. Fue lo mismo que sucedió cuando Adán y Eva pecaron en Edén. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Se escondieron, porque sintieron ¿qué? Vergüenza. Y el Señor tuvo que cubrir su vergüenza matando a un inocente por el pecado del culpable. Se pudieron acercar al Señor luego de que un mediador cubrió su pecado, en este caso el carnero. ¿Me están comprendiendo? Y hubo una necesidad de mediador. ¿El sacerdote qué hacía? El sacerdote estaba a favor del pueblo delante de Dios. ¿El profeta quién era? El que traía el mensaje de Dios. ¿Y quién era el rey? El que gobernaba en nombre de Dios. ¿Amén? Y en todos estos oficios siempre vemos que Dios se relaciona con el pueblo, pero no de manera directa, sino a través de ¿qué? De un mediador. Lo mismo sucede con Cristo. ¿Por qué? Porque la gran promesa del Mesías o del Cristo era que ese ungido de Dios iba a venir, iba a hacer cada uno de esos oficios de manera plena. Porque ningún hombre en la historia de la Biblia vemos que cumplió más de un oficio. Siempre vemos siendo sacerdote, o siendo profeta, o siendo rey, ¿correcto? En la historia vemos, por ejemplo, cómo personas se quisieron atribuir otro cargo además del que tenían, y con el acto que hicieron pecaron contra Dios. Por ejemplo, Saúl, ¿se acuerdan de Saúl? Cuando quiso ofrecer el sacrificio que solo podía ofrecer ¿quién? Samuel, el sacerdote, ¿correcto? Y también vemos al rey Usías, que quiso meterse en el lugar santo y quemar incienso. Y dice la Biblia que tan pronto quemó incienso le brotó lepra de la frente. Porque eran personas que no les bastó con el cargo que tenían y querían algo más. Nosotros, por ejemplo, vemos ese respeto que tenía David con el profeta. Natán lo confronta con su pecado y la lectura que le da es que lo que le está diciendo el profeta viene de ¿quién? Viene de Dios, y el hombre que se arrepiente. Vemos una actitud completamente distinta. Vemos una actitud de respeto de David en frente al profeta, porque él entendió que había que respetar esos cargos. Pues el Mesías no solamente iba a cumplir perfectamente cada labor, porque aclaro, ninguna persona fue un perfecto profeta, ni un perfecto sacerdote, ni un perfecto rey. Y no estoy hablando que un perfecto profeta no era que no profetizara perfectamente, no, la profecía era exacta, porque venía de parte de Dios, pero sus vidas no eran perfectas, ¿me comprenden? A eso me refiero. No hubo reyes perfectos. Por ejemplo, la Biblia dice que David tenía el corazón conforme al de Dios, pero David, recordemos que en algún momento de su vida fue adúltero, asesino, conspirador. Entonces, cuando hablamos del Mesías, hablamos de un hombre que va a cumplir plenamente las 3 funciones. Y no solamente las 3, sino que las va a cumplir plenamente. Va a ser un rey justo y eterno. Va a ser un profeta que va a traer la perfecta revelación de Dios, y esa revelación de Dios la va a constatar con su estilo de vida perfecto. Y va a ser un sacerdote tan perfecto que va a ofrecer un sacrificio que solamente va a ser ofrecido una vez y para siempre. Ese era el Mesías. Amén.
Por eso es importante como hacer esta remembranza. Pero ¿cuándo comienza esto? Como les digo, en Génesis 3:15. Y la promesa recayó tan fuerte en la vida de Adán y Eva. Ellos le creyeron tanto a Dios cuando el Señor dijo de la mujer, de la simiente de la mujer nacerá uno que le pise la cabeza a la serpiente. Ellos entendieron, pisarle la cabeza a la serpiente es acabar con la obra de la serpiente, que fue que introducir el pecado al mundo. Y le creyeron tanto que miren lo que dice Albert Edersheim. Él es un estudioso de la cultura judía. Miren lo que él escribió. Cuando Eva llamó a su primer hijo Caín, obtenido o adquirido, eso significa Caín, dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Parece ser que Eva relacionó el nacimiento de su hijo con el cumplimiento inmediato de la promesa referente a la simiente que debía ir en la cabeza de la serpiente. Mostraba cuán profundamente habían calado en la esperanza de sus corazones la promesa que había hecho Dios hacia ellos. Cuán viva era su fe en el cumplimiento de la promesa y cuán ardientemente lo deseaba. Comenzó en ese momento la carrera de la fe, donde en algún momento se iba a cumplir esa promesa. Nace Sed, después de que Caín peca y Abel muere, nace Sed. Y con la descendencia de Sed los hombres empiezan a buscar a Dios, y por eso se llaman hijos de Dios, la descendencia del Señor. Y ahí comienza una carrera: Noé, Abraham, etc. Y hablando de Abraham, el siguiente en recibir la antorcha con esas promesas fue precisamente Abraham, cuando el Señor dijo: de ti, haré de ti una nación grande, y te bendeciré y te haré bendición, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Yo les pregunto, históricamente vemos en Abraham, con 70 personas que llegan a Egipto y luego se convierten en esclavas, ¿ustedes ven en eso que en vida Abraham logra que en él sean benditas todas las naciones de la tierra? A nosotros nos han enseñado pésimamente acerca de Abraham. Nos enseñan que Abraham representa que tenía dinero y tenía posesiones y tenía gran número de personas. Pero la promesa no apunta a eso. En su momento apuntaba a eso en su vida. Pero también había una promesa celestial, y era que de él nacería uno en el cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, habrían salvos en todas las naciones de la tierra. ¿Y ese quién fue? Jesucristo. Más adelante Dios le diría a Moisés lo siguiente, Deuteronomio 18:18: profeta les levantaré en medio de sus hermanos. Una de las labores que acabo de nombrar, profeta, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no lo oyere, ni oyere sus palabras, las que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Entonces la gente empezó a esperar: wow, va a venir un profeta tan grande como Moisés. Se quedaron de pronto un poco cortos, porque es que Jesús no es tan grande como Moisés, es mucho más grande que Moisés. Un profeta era aquel que revelaba al pueblo la voluntad de Dios. Y el Señor vino, no a abrogar la ley, sino a cumplirla. Pero Él sí nos enseñó. Ustedes se pueden dar cuenta en las bienaventuranzas, por ejemplo, cómo Él nos enseña más detalladamente cómo cumplir la ley. La mujer samaritana sabía esto, sabía de esa esfera, y por eso en Juan 4:25 dice: le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Y Juan 14, del 8 al 9 dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conocéis, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices: muéstranos al Padre y creeremos? El Señor Jesús es Dios encarnado. Es ese profeta que el pueblo estaba esperando. Y más adelante en David, dice 2 de Samuel, la promesa que recibe David. Y dice: y cuando tus días sean cumplidos, es decir, cuando David haya muerto, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Es decir, un rey que su reino no tendrá fin. Está diciendo David: cuando tú mueras, le está diciendo al mejor rey de Israel: tú algún día vas a morir, y en ese momento tu reinado terminará. Pero nacerá uno de ti que su reinado no tendrá fin. Es decir, un rey que no morirá. ¿Y en quién se cumple esa promesa? La gente lee eso y dice: sí, en Salomón. Pero les pregunto, ¿Salomón está vivo hasta el día de hoy? De hecho, Salomón se torció con una torcida fuerte.
Esta promesa no está apuntando a Salomón, esta promesa apunta al Mesías. Y el pueblo lo sabía. Vemos otra labor, la del rey. Y así podemos ver un sinnúmero de cosas. Vemos, por ejemplo, en Isaías 53, del 1 al 12, la profecía del siervo sufriente, mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Abatido, dice, como oveja ante sus trasquiladores, ¿qué hizo? Enmudeció. Es maravilloso Isaías 53 y mostraba una faceta que no querían aceptar mucho los judíos, y era la faceta de un Mesías sufriente. Ellos se habían casado con la imagen de un Mesías como David, en un caballo bajándole cabezas a romanos como lo hizo con los filisteos y estableciendo un reino terrenal, tal vez como lo hizo en su momento David. Pero no, el Mesías que venía era más por el estilo de lo que estaba profetizando Isaías. Un Mesías sufriente, un Mesías que a través de su sufrimiento, y más allá de su sufrimiento, de su muerte, iba a traer libertad de la muerte. Juan el Bautista precisamente entendió eso al decir en Juan 1:29, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo era la única manera que el Cordero podía quitar el pecado de quien lo ofrecía? Muriendo. O sea que él está conectando a Jesús con la necesidad de que él muriera, cosa que no aceptaron muchos en su época. Y finalmente el profeta Daniel diría, en Daniel 7, del 13 al 14, miraba yo en la visión de noche, y aquí con las nubes del cielo que venía uno como hijo de hombre. Pero miren lo maravilloso, dice, venía del cielo uno como hijo de hombre. Y eso quiere decir que era una persona que tenía apariencia humana, que era humano, pero ¿de dónde venía? De los cielos, es decir, que era celestial. Y ahí vemos en esa promesa de Daniel la unión hipostática, completamente hombre, completamente Dios. ¿Pero para qué vino? Que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino. Nuevamente vemos una unción rey, una unción de rey, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Todos los profetas que hubo, todos los reyes que hubo y todos los sacerdotes que hubo murieron. Y eso fue lo que le dio fin a su labor sacerdotal, profética y su reinado. ¿Cuál es la diferencia con el Señor? Que su oficio será desarrollado de manera perfecta, pero su oficio no tiene fin, porque Él no morirá. ¿Él qué va a hacer? Él va a vencer la muerte. Ese es el Mesías que está esperando las personas si estudiaban las Escrituras. Si ellos eran estudiosos de las Escrituras, esa era la costumbre y todo el mundo estaba esperando. Ahora, ¿cómo termina esa gran expectativa mesiánica en el Antiguo Testamento? Malaquías 3:1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo, al templo del Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseabais vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. La expectativa mesiánica termina con Malaquías diciendo, en breve vendrá. Luego de eso vienen 400 años de silencio, no vuelve a hablar Dios hasta que habla por boca de Juan el Bautista. Y lo primero que dice Juan el Bautista es, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuándo vuelve a hablar Dios? A través de boca de Juan el Bautista, diciéndoles, ¿quién es el Mesías? Todo eso que comenzó en Génesis miles de años antes, termina con la profecía de el último profeta tipo Antiguo Testamento que es Juan el Bautista, señalando quién es puntualmente el Mesías. Lo tremendo del asunto es que el Señor Jesucristo es el que cumple perfectamente este oficio, y en Él se cumplen las promesas. Él es el Cristo, Él es el Mesías. Miren lo que dice nuestra Confesión de Fe de Londres de 1689, en el capítulo 8 del párrafo 10, acerca de Jesucristo. Esa cantidad y orden de oficios son necesarios, pues por nuestra ignorancia tenemos necesidad de un oficio profético. Es decir, no conocemos la palabra de Dios, somos ignorantes, por eso necesitamos de un profeta que nos conduzca a la verdad. Y por nuestra separación con Dios y la imperfección del mejor de nuestros servicios, necesitamos un oficio sacerdotal para reconciliarnos con Dios y presentarnos aceptos para con Él. Y por nuestra falta de disposición y total incapacidad
para volver a Dios y para rescatarnos a nosotros mismos y protegernos de nuestros adversarios espirituales, necesitábamos el oficio real, es decir, de un rey, para convencernos, subyugarnos, atraernos, sostenernos, librarnos y preservarnos para su reino celestial. Eso lo cumplió Cristo. Pero el Mesías vino. Lo hermoso y triste es que el Mesías vino. O sea, la promesa se cumplió. Eso es lo hermoso, que el Señor cumple. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo, lo cumplirá. De hecho, lo cumplió. Ahora, eso es lo hermoso. Pero lo triste es que vino y ¿qué pasó? Aquellos que tenían dicha expectativa, lo rechazaron. Son como Javert, de Víctor Hugo. Era el heraldo de la justicia y rechazó la justicia. Ellos toda la vida, por generaciones, habían esperado al Mesías. Miren lo que dice Juan 1, del 9 al 11. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Qué triste. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible rechazar al Mesías? ¿Cómo el pueblo que ha girado toda su existencia en pos de esta expectativa, cuando viene no lo recibe? Quiero que entendamos ese cuadro. Quiero que recordemos cuando la gente, después de que los alimenta, quieren tomarlo y hacerlo rey, y uno dice, wow. Pero el Señor no acepta esa adoración, dice no. Porque ellos buscaban al Señor no por lo que era el Señor, sino por lo que Él les proporcionaba. Respondiendo Jesús les dijo, Juan 6, 26 y 27, de cierto os digo que me buscáis porque habéis visto las señales, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Saben qué es lo terrible del asunto? Que al día de hoy se sigue presentando eso. Al día de hoy seguimos viendo también muchas personas con una expectativa incorrecta acerca del Mesías. Porque sí, la gente estaba esperando el Mesías. Pero ¿por qué la gente rechazó al Mesías cuando vino? Porque no era el Mesías que ellos querían. Ellos querían un Mesías que los llenara de privilegios. Un Mesías que les supliera sus necesidades físicas, emocionales, sus necesidades momentáneas y pasajeras de esta vida. Como la gente que les multiplicó el pan. Cuando no hubo pan, se fueron. Ahora, lo terrible es que al día de hoy se levantan maestros que le muestran a la gente la clase de Mesías que ellos quieren oír. Y por eso las iglesias se llenan de personas. Porque hay maestros. Uno dice, pobrecita la gente de las iglesias. No, son igual de responsables. La Biblia dice que teniendo de comezón de oír, se amontonarán maestros. O sea, ¿qué es lo que ocasiona que haya falsos maestros? ¿Son los falsos maestros los que desarrollan comezón de oír? No, el texto dice que la gente teniendo comezón de oír es la que hará que proliferen falsos maestros. O sea que son las personas de la iglesia las que le dan fuerza a los falsos maestros. Uno a veces dice, no, es el falso maestro el que levanta ese pueblo que lo está... No. Es la gente en su caída condición que barniza su vida caída con un velo de cristianismo. Dice, voy a buscar de Dios para quitar su conciencia cada domingo. Uno pensaba que eso solamente lo hace la iglesia de Roma. No, está sucediendo en el mundo evangélico. Gente que dice hacer una cosa y son otra. Porque no están buscando al Cristo de las Escrituras. La Biblia dice que el Señor vino para darnos vida eterna, no para darnos una vida momentánea feliz. Pero el Señor Jesucristo no es ese tipo de Mesías que al día de hoy predican, ni es el tipo de Mesías que esperaba el pueblo de Israel en esa época. Por eso Él no permitió que en Juan 6 lo hicieran rey. Cuando dice quisieron tomarlo a hacerlo rey, dice que Él que huyó, se escabulló, porque Él no quiere ser ese tipo de rey. Tan centrados estaban en lo terrenal que el Señor tuvo que desenmascararlos al decirles, ustedes no me buscan porque vieron las señales. Es decir, ustedes no vieron la señal de la multiplicación y enseguida me vieron a mí como el Cristo.
Porque es que realmente el pan que alimenta no es el pan y el pescado que usted tiene en su vientre. El verdadero pan que sacia soy yo. No, ellos estaban tan envanecidos con el pan que llenaba su vientre que no vieron el pan de vida que los llevaría a la vida espiritual. La verdad es que las personas no anhelan al Señor. ¿Y saben por qué no lo anhelan? Por un problema moral. El problema del ser humano no es que no tenga plata. El problema del ser humano no es que tenga una baja estima. Hay que levantarle la estima y ver actitud positiva los viernes en la noche. El problema del hombre no es que no se haya realizado personalmente. El problema del hombre no es que tenga situaciones difíciles con su esposa o con su pareja. No, el problema real del hombre es moral. ¿Qué es lo que nos tiene llevados al traste? El pecado. ¿Pero hace cuánto no se predica eso en las iglesias? El problema ahora en las iglesias es tu conflicto matrimonial, tu conflicto económico, tu conflicto social, pero no se le habla a las personas y dice, no, el problema en tu vida es el pecado que mora en ti. Y es el pecado que mora en nosotros lo que impide que veamos al Cristo. Juan 3, 19, 20 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué dice? ¿Cuál es la relación que tiene el hombre con las tinieblas? Las ama. Me acuerdo la primera vez que llegué a una iglesia bíblica, me dijeron, después de tener yo 17 años de estar en una iglesia donde nos hablaban solamente de actitud positiva, y eres un campeón, y eres el mejor, eres hijo del rey, princesa, príncipe. Luego llego a una iglesia bíblica y lo que me dicen es, ¿saben qué somos los seres humanos sin el Señor? Somos similares a las cucarachas y a las ratas, porque amamos la oscuridad. Eso me ubico. Cuando yo amo de manera natural las tinieblas, por eso el pasaje dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean ¿qué? Reprendidas. La gente quiere ir a la iglesia que le diga todo lo estás haciendo bien. Si tú andas buscando la verdad, lo primero que te va a decir la palabra es que todo lo estás haciendo mal. Pero la gente no quiere escuchar ese mensaje y hace oídos sordos. Por eso cuando el Señor vino, le rechazaron. El problema no es lo que no tenemos. El problema es lo que somos. Y lo que el hombre es, hace que rechace lo que Jesucristo es. ¿Quién es Jesucristo? ¿Por qué necesitábamos a Jesucristo? ¿Por qué lo necesitamos al día de hoy? Porque ¿por qué la gente rechaza el concepto del Señor Jesús? Y escúchenme por esto, porque si aceptan que necesitan al Señor como profeta, es aceptar que no podemos guiar nuestra vida porque somos ignorantes. Es decir, yo acepto al Señor Jesucristo como profeta cuando entiendo que soy ¿qué? Ignorante. Y necesito que alguien me enseñe la palabra. Ahora, esta gente, si aceptaba a Jesús como rey, significaba que ellos aceptaban que no son dueños de su propia vida, que vivían como esclavos para satisfacer sus deseos y necesitaban de alguien que los liberara. Ellos no estaban dispuestos a aceptar eso, como al día de hoy la gente no está dispuesta a aceptar. Y aceptar a Jesús como sacerdote es aceptar que nuestra condición delante de Dios es miserable, tan miserable que necesitamos un mediador, porque si no el Señor no nos aceptaría. Tan miserable que merecemos morir. Por eso necesitábamos un Salvador. Es decir, cuando tú entras a la puerta de una iglesia bíblica y quieres escuchar el mensaje de Dios, lo primero que digas afuera es tu autoestima. Yo les recomiendo cada domingo traigan la autoestima de trapo. Porque lo que va a hacer el Señor es ponernos en nuestro lugar. Si nosotros nos presentamos delante de Dios sin nuestro perfecto mediador que es Cristo, ¿sabe qué nos hace el Señor? Con el fuego de su ira nos consume. Así como Usa murió cuando tocó el arca, o así como murieron Bezaleel y Aholiab cuando quemaron incienso extraño y cayeron quemados y rostizados en el lugar santo, eso pasaría con nosotros si nos presentamos delante de un Dios santo sin un mediador. Caeremos ¿qué? Fulminados.
Por eso necesitamos un profeta que nos conduzca a la verdad como Cristo. Por eso necesitamos un rey que gobierne la vida que nosotros no podemos gobernar porque somos esclavos. Y por eso necesitamos un sacerdote que ofrezca un sacrificio perfecto para que seamos aceptos en el amado. Ahora, eso es extraordinario, porque no solamente es un sacerdote que ofrece el sacrificio, sino que es la misma ofrenda del sacrificio. Por donde lo veamos, Jesús es extraordinario. ¿Cuál es la conclusión entonces del milagro con Lázaro? La resurrección de un muerto en descomposición claramente era la prueba de que Jesús era Dios. El problema es que los líderes religiosos no quieren realmente un Mesías en sus vidas. ¿Y eso qué significa? Significa que el verdadero problema del hombre, como les acabo de decir, es moral. Era el pecado en ellos lo que hacía que se resistieran. La resurrección de un muerto en descomposición era una de las señales más grandes de las 7 que nombra Juan. Y fue tan certera, tan eficiente, tan eficaz, tan clara, que aún personas al interior de los líderes religiosos creyeron. Dice el verso 45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Y vuelve a hablar el apóstol Juan, a construir una palabra como la que construye en Juan 3:16. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la palabra creer en él es una composición que significa realmente creer teniendo a Jesús dentro de uno. Eso significa. ¿Ok? Vuelvo y repito. Esa composición extraña significa que solamente se puede creer en Jesús cuando primero Jesús está dentro de uno. Amén. ¿Eso qué quiere decir? Que aún en líderes religiosos el Señor estaba actuando en sus vidas. Una referencia maravillosa. Creyeron dentro del ser, literalmente creyeron dentro de Él, como unidos a Él. Y esto es maravilloso, porque ningún hombre, si no tiene a Dios dentro de sí, puede creer en Dios. Eso se llama la regeneración, eso se llama el nuevo nacimiento. Cuando el Espíritu Santo habita dentro de ti y te da la capacidad de creer. El Señor, con 7 señales, se ha demostrado que es el Hijo de Dios, que es Dios mismo. Pero vamos a ver qué sucede. Juan 11:46. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Eso también lo habíamos leído hace 8 días. O sea, entre todas esas personas que supuestamente creyeron, unas fueron y delataron a Jesús. Lo pusieron en evidencia, buscando que lo arrestaran y lo mataran. Y lo tremendo del asunto es que el apóstol Juan no se va a detener a hablar mucho de los que creyeron en Jesús, sino en los que no creyeron. Esa es la descripción triste como vamos a terminar este pasaje. ¿Cómo es posible que estos no creyeran en Jesús con muestras tan claras? Volvemos a hablar y a repetir, es un problema que moral. Ellos esa mañana vieron al muerto resucitado, pero no fueron capaces de ver a quién, la gloria de Dios, la primera muy brava. Y aquí es donde comenzamos con el verso que nos atañe, ya que hicimos la transición entre un versículo y otro. Juan 11:47 dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Y este es uno de los versículos más tristes de las Escrituras. Voy a repetírselos de nuevo. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. La dirigencia judía estaba reunida en pleno. Y esta era una reunión, esto era un meeting urgente. Reunión de última hora, reunión. Llamen a todos los que hacen parte. Y todos se fueron reunidos. ¿Y cuál era la premisa de esa reunión? ¿Qué hacemos con Jesús? Ahora, porque ellos llegan a esa pregunta, ¿qué hacemos con Jesús? Dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. O sea, yo les pregunto, ¿será que ellos podían negar que la señal de Lázaro venía de Dios? No podían negar.
es que Satanás es el que promueve la muerte. O sea, ¿qué interés tenía Satanás en resucitar a un muerto? Si él es el que promueve la muerte, ¿me comprenden? La Biblia dice en Hebreos, porque él venció al que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo. O sea, Satanás no podía resucitar a alguien. ¿Me están comprendiendo? Por eso el Señor lo habla fuerte, como queriendo que no relacionaran la resurrección de Lázaro con algún conjuro mágico o con algo de sortilegio o cosas oscuras. Él quería dejar claro, es por el poder de Dios que se levantó este hombre. Entonces ellos por eso dicen, ¿qué haremos con Jesús? Porque hace muchas señales. Las señales eran inobjetables. Ellos no se detienen a analizar. Miren, una persona sensata ve esa maravilla, ve ese milagro, y ¿saben qué hace? Aunque sea considera, este puede ser el Mesías. ¿Pero saben qué hacen ellos? Ellos no consideran quién es el Mesías. Ellos no se detienen a considerar. Ellos sencillamente están diciendo, tenemos que hacer algo porque cada vez hace milagros mayores que lo señalan darnos como el Mesías, y eso no puede ser. Y yo aquí me agarro la cabeza. ¿Cómo puede ser esto? ¿Acaso ellos no eran los representantes espirituales del pueblo? ¿Acaso ellos como representantes, como jueces, como personas, como mediadores ante el pueblo, delante de Dios, no debían ser como en su lista de prioridades, estar viendo quién es el Mesías? O sea, en su lista de prioridades debía estar detectar los tiempos y las sazones de cuándo venía el Mesías. Cuando ellos hacen esa declaración, solo están dejando ver una cosa. Ellos no estaban realmente esperando la venida del Mesías. Calvino escribe, al confesar sus milagros, hacen que sea lo suficientemente evidente que no les importa mucho si este hombre procede o no de Dios. Esto es terrible. Eso es terrible porque al día de hoy hay dirigentes en la iglesia así, que lo que hacen no lo hacen por Dios. Ahora, su celo religioso era una farsa. Quiero que se imaginen ustedes a Caifás cuando el Señor diga, ustedes verán, que le dicen, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y él dice, yo soy. Y verán al Hijo de Dios bajando en las nubes. ¿Se acuerdan? La declaración final que es la que lleva a que muera. ¿Qué hace Caifás? Se rasga las vestiduras como diciendo, ¡oh, blasfemado! Es una payasada. Y es una payasada, ¿saben por qué? Porque él no está interesado en exaltar a Dios. Si él hubiese estado interesado en exaltar a Dios, ¿qué hace? Acepta a Jesús como el Cristo. Todo eso es una payasada. El celo de los líderes religiosos era una payasada. Juan 11:48. Si le dejamos así, es decir, si dejamos que siga haciendo milagros y maravillas, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Miren lo que ellos hacen. Ellos, ¿saben cómo impiden en su conciencia pensar en el asunto? Si su conciencia los está llevando por un momentico a pensar y a considerar, él puede ser el Mesías. No, ellos disipaban ese pensamiento diciendo, pero es que lo que se nos viene, si aceptamos a este como Mesías, se nos viene que los romanos no aceptan que nadie se autoexalte como rey, porque eso es señal de ¿qué? De rebelión. Acuérdense que los romanos solo tienen como señor ¿a quién? Al César. Ellos solo tienen como rey a César. A varios mártires de la iglesia, uno de ellos Policarpo, le dijeron, te dejamos libres si solamente dices Kaiser Curius, es decir, el César es señor. Y él a voz en cuello, siendo un viejito en medio de un circo romano, en medio de un coliseo, no dijo Kaiser Kyrios, sino dijo Jesus Kyrios. Y por eso lo mataron en frente de todas las personas que habían en ese coliseo. Porque él declaró que Jesús era el Señor. O sea, los temores que ellos tenían no eran infundados, eran ciertos. Pero ellos pensar en las consecuencias de considerar aceptar a Jesús como su Señor, lo llevaron a no aceptarlo. Y es lo que pasa el día de hoy. Hay gente a la cual tú y yo le presentamos el Evangelio y entonces lo primero que hacen es, lo que me va a costar aceptar a Jesús. ¿Y qué hacen? Lo rechazan. ¿Qué me va a costar? ¿Sabes qué nos va a costar? Nos va a costar todo. Y ese debe ser el mensaje que se da en la iglesia, pero tristemente no se da.
A la gente se le engaña diciéndole que va a tener una mejor vida. Eso es verdad, con Cristo tenemos una mejor vida, pero no aquí. Porque ¿saben qué? Este es un mundo caído. Yo no le puedo presentar a las personas una falsa expectativa diciéndole que aquí la van a pasar súper bien en un mundo caído. ¿Saben cuál es la única manera de pasarla súper bien aquí en un mundo caído? La única manera de que tú la pases súper bien en este mundo caído es que luego te vayas para el infierno. Porque solamente la gente que la pasa súper bien aquí y le parece muy bien y espectacular lo que vive aquí, fijo se va para el infierno, porque es hijo de este mundo. Hay gente que promete el cielo aquí, y todos los que vivan el cielo aquí, en la eternidad subirán a un infierno. Y todos los que vivamos un infierno aquí, de seguro viviremos en el cielo eterno. Amén. Esa es la lectura verdadera del Evangelio. Esa es la lectura verdadera de la palabra del Señor. ¿Ellos qué están haciendo? Ellos solo les importa a ellos mismos. Ellos no quieren que su status quo se mueva. Ellos no quieren que haya rebelión. Los romanos, que habían hecho, les habían dado cierta libertad para ellos poder legislar delante del pueblo. De hecho, había oportunidades donde si había una blasfemia ellos podían apedrear y no les decían nada porque hacía parte de la ley judía. Pero si los romanos se llegaban a enterar de que alguien se proclamaba como rey, ahí sí iba a haber problemas. Ahora, Jesús no venía a establecer un reinado en esta tierra, aquí y ahora. Por eso Pilato está tan interesado. ¿Y qué es lo primero que le pregunta Pilato a Jesús? Así que eres rey. Lo primero que le pregunta a Pilato, porque Pilato lo primero que quiere descartar es rebelión. Y Jesús le dice: ¿lo dices tú por ti mismo o por alguien que te dice algo? Y él le dice: mi reino no es de esta tierra. ¿Y qué hace Pilato? Lo ve como que no le representa ningún riesgo. Dice: yo no veo en él ningún pecado. Pero eso es mentira. No es sencillamente de que no vea ningún pecado solo porque vio la impecabilidad de Cristo. No veo ningún pecado porque ¿qué? Porque no viene el ¿qué? Deseo de rebelarse contra un gobierno humano. Pero los judíos ven ese peligro. No, si Jesús viene, se va a armar aquí un zafarrancho. Y eso es verdad. Y lo aclaro. Porque este Evangelio de Juan es el último Evangelio en ser escrito. Y cuando se escribe el Evangelio de Juan, ya ha habido la insurrección del año 70 de Jerusalén, donde Jerusalén fue destruida y donde se formó el zafarrancho y donde ya no hay templo. ¿Me están comprendiendo? O sea, que los grandes temores de ellos vinieron a pesar de que mataron al Mesías. ¿Me están comprendiendo? Eso es lo más terrible, eso es lo más paupérrimo. Ellos matan al Mesías para evitar que suceda lo inevitable. Sus miembros no juzgaban la situación con base a las promesas escriturales, sino cómo éstas iban a afectar su vida. Terrible cuando una persona le da esa lectura a su vida. No acepto al Señor porque me va a desordenar todo. F.B. Meyer dice: el cristianismo hace peligrosos los negocios, mina actividades provechosas para la maldad, quita clientes de los santuarios del diablo, ataca intereses creados y trastorna al mundo. Es algo fatigoso, enojoso y destructor de beneficios. Yo al día de hoy no tengo trabajo secular, no porque no haya tenido ofertas. La otra vez tuve una oferta de ser capellán en un colegio cristiano. Y en la entrevista me dijo la rectora, me dijo: tú vas a ser el capellán, nos gusta tu perfil, creo que vas a quedar tú. Pero mira, no te enredes en enseñarle a los padres y a los estudiantes doctrina. No, háblales más a las emociones, háblales del amor de Dios, háblales de principios y valores. Y yo le dije: ¿tú quieres un capellán o quieres un psicólogo? No, un capellán. Y yo: ya. Y me dice: sí, porque es que todos somos hijos de Dios desde que nacemos. Y es una cosa toda rara. Yo le dije: ¿será que tú me regalas 5 minuticos para decirte lo que le voy a decir a los padres si tengo la oportunidad? Yo: sí, claro, dime. Y yo cogí la hoja de vida y hice un lado. Y me dijo: ¿por qué haces la hoja de vida? Yo le dije: porque yo sé que el puesto no me lo vas a dar. Y le prediqué el Evangelio en 10 minutos. ¿Saben qué hizo la señora? Se tapó los oídos y dijo: usted predica muy feo.
no, Dios nos ama a todos y todos vamos a irnos al cielo. No, usted en esta oportunidad tenía que venderse, hacerme entender de que usted era la persona idónea para este cargo. Y no crean que no es porque yo no lo necesito, y más ahora, con familia, más grande. La cuestión es que tú, ser cristiano y ser creyente, te hará enemigo muchas veces, aún, no de la sociedad secular, aún de los mismos que dicen ser cristianos. Porque ellos no quieren escuchar el evangelio verdadero. Eso es lo que está diciendo F.B. Meyer. El evangelio es algo fatigoso y enojoso y destructor de beneficios. Tú buscas a Jesús por los beneficios, pues te irás como los de Juan 6, que dijeron, vayamos que se nos multiplica el pan y los peces. Y el Señor les dijo, no les aceptó 24 horas de oportunismo, no. Y por eso Juan 6, que comienza con muchos siendo alimentados, termina con muchos apartándose del Señor y diciendo, y muchos que eran sus discípulos dejaron de seguir. La gente en el día de hoy busca al Señor por los beneficios, no entendiendo que cuando uno cree en Jesús, lo primero que sale volando son los beneficios. Ahora, ¿en Cristo recibimos beneficios? Claro que sí. ¿Cuántos beneficios? La justificación, la santificación, la glorificación, la redención. O sea, si nosotros hablamos de los beneficios que tenemos en Cristo, como dice Efesios, somos inmensamente ricos. Pero nuestras riquezas no son para este siglo. Nuestras riquezas son eternas. El Sanedrín, los dirigentes religiosos juzgaban las cosas según sus propios intereses. Esa es la real preocupación de ellos. Ahora nosotros podemos decir, ¿cómo es posible? Qué falsos son estas personas. Pero esa reacción es la reacción natural de todos los seres humanos. Los seres humanos, por estar en una situación caída, que buscan su beneficio. Y al ver que no hay beneficio, lo rechazan. Por eso la mayoría de gente que no tiene la influencia del Espíritu Santo en su vida, rechaza a Cristo. Por eso los más falsos maestros que dicen servir al Señor se han visto en la obligación de que a ellos no les gusta el rechazo, ¿saben? Ustedes quieren ver un verdadero siervo de Dios, un verdadero siervo de Dios, predica con pasión, tenga 100 personas en su congregación o tenga uno. Cuando comenzamos aquí en Jamundí, y un día verdaderamente hicimos una reunión solo con una persona. Un día no nos vino nadie, le prediqué a Adriana y a Lisa. Y no nos detuvimos. Y así seguirá haciendo si algún día llega a pasar, porque no podemos, de pronto puede volver a suceder. ¿Por qué? Porque un verdadero siervo de Dios no es coacción en él que no haya gente. ¿Qué hace el siervo falso de Dios? Para captar la atención de la gente, dice lo que la gente quiere oír. No le nombra sus más altos temores. Hace 8 días hablábamos de rechazo social. Díganme en qué iglesia que predican el evangelio diluido predican eso, rechazo social. Cuando te predican te aceptarán socialmente, serás el mejor, serás el primero en tu oficina. Y no estoy diciendo que no se pueda, se va a poder. Daniel, siendo fiel al Señor, fue de los mejores en Babilonia. Amén. Eso se lo predican a todo el mundo, pero ¿cuántos se atreven a tener la fidelidad que tuvo un Daniel? Pocos. ¿Cuántos van a dejar de comer cerdo y solo van a comer legumbres? Y estoy hablando no de hacer ayunos de esa clase el día de hoy, estoy hablando de negarme a cuántas cosas del mundo que nos ofrece por seguir a Cristo. No. A veces el cristiano es como los adolescentes, tienen el beneficio pero no tienen la responsabilidad. Juan 11, 49 al 50 dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que conviene que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca. Él era saduceo, y como saduceo era orgulloso y soberbio. Y lo que él dice es lo siguiente, les dice, ustedes son muchos brutos, ¿no? Ustedes son muchos cerrados, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Porque toda la gente hizo esa pregunta. ¿Qué vamos a hacer? Se hacen muchas señales. Esa pregunta no viene de Caifás, viene del resto de los líderes judíos. ¿Qué vamos a hacer? Y él los calla, ¿cómo? Dicen, ustedes son muchos brutos, ¿no? Es claro lo que hay que hacer. Ahora, como él es el sumo sacerdote ese año, él profetiza sin darse cuenta. Escúchenme esto. No profetiza porque tenga el poder de profetizar en sí, no.
el título que él tiene de sumo sacerdote es un título que hasta ese momento seguía vigente. ¿Cuándo termina el oficio de sumo sacerdote? Con Cristo. Entonces en ese momento seguía vigente. Y por eso el Señor por un momento lo toma. Y a través de su actitud pecaminosa, de su corazón orgulloso, altivo, egoísta, que busca solo sus beneficios, aún en su soberanía, Dios usa eso. Porque él no está hablando coaccionado por Dios. Él no está siendo lleno por la maldad, porque Dios es el que llena de su corazón la maldad. No. Esa es la responsabilidad humana. ¿Quién es el que está impidiendo que Jesús sea promovido como Mesías delante de todo el pueblo? ¿Quién? Caifás. ¿Quién es el que está lleno de rencor y odio hacia Jesús? Caifás. ¿Quién es el que aún menosprecia a sus compañeros judíos y les dice, ustedes son muchos brutos? No, es claro lo que hay que hacer. Caifás. ¿Quién es el soberbio y el arrogante? Caifás. Y él, pensando en salirse con la suya, hace una declaración y dice, es mejor que uno muera y no que todo el pueblo perezca. Una declaración que nace de su corazón egoísta, pero en ese corazón egoísta se está moviendo la mano de quién? De Dios. Se dicen, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto? Se va a poner más grave. No hablemos de Caifás, hablemos de Satanás. Satanás, ¿saben cómo quería eliminar de la ecuación a Jesús? ¿Cómo quería eliminarlo? Matándolo. ¿Saben lo que no entendía Satanás? Era que la muerte de Jesús hacía parte de la redención. Yo creo que Satanás se coge la cabeza y dice, ¿cómo no lo puede ver? ¿Cómo no lo puede ver? ¿Cómo no lo puede ver? Es un insensato. Porque aún en las obras malas que voluntariamente los seres morales hacen, Dios en su soberanía obra. No es Dios el que provoca esas actitudes incorrectas, porque las actitudes pecaminosas, ¿de dónde salen? Del corazón del ser moral. Pero eso no es como, voy a impedir, porque ellos están considerando fuerte, este puede ser el Mesías, pero vamos a impedir que la gente lo sepa. Yo les pregunto algo, ¿será que el hombre puede pelear en contra de Dios? ¿Qué le dice Gamaliel a los líderes judíos cuando ven que meten a la cárcel a los apóstoles después de que Jesús ha resucitado? Los meten a la cárcel, y entre más los meten a la cárcel y más los latigan, ellos más que predican. Entonces Gamaliel les dice, mire, si este hombre era quien decía ser, así metamos a todos sus seguidores a la cárcel y a todo el resto los matemos, nadie va a parar lo que está haciendo Dios. Ahora, si esto no proviene de Dios, cesará. Pero tengamos cuidado y no nos hallemos peleando contra Dios. Palabras sabias de Gamaliel. ¿Quién es Gamaliel? El que educó a Pablo. Ese es el que aparece en el libro de Hechos. En su soberbia y altivez, Caifás da una declaración que se convierte en profeta. Eso es tremendo. Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Él está hablando allí de la sustitución. Siempre se habla de sustitución, un cordero para que muriera el inocente por el culpable. Y por eso el Señor Jesús, en boca de Juan el Bautista, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sustitución, sustitución, sustitución. Juan 11, 51 y 52, ya estamos terminando. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar a los hijos de Dios que estaban dispersos. En eso que iba a suceder en el Señor, no iba a traer solo bendición al pueblo judío, sino que también muchos de otras naciones iban a ser beneficiados. Recuerden que el judío tenía como creencia que Dios era solo Dios de los judíos. Allí se cumple la promesa que Dios le dio a Abraham. Y en ti serán benditas ¿qué? Todas las naciones de la tierra. Verso 52, y no solamente por la nación, sino también para congregar en una a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¡Wow! Entonces vimos ya esto en Juan capítulo 10, que Él venía también a reunir a las ovejas que dispersas. Y terminamos con esto, Juan 11, 53 al 57. Así que desde aquel día acordaron matarlo. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región continua al desierto, a una ciudad llamada Efraín. Y se quedaban allí con sus discípulos, y estaban cerca de la Pascua de los judíos. Y muchos subieron
a aquella región, a Jerusalén, antes y preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendieran. Como es típico en el Evangelio de Juan, Juan usa las fiestas judías para hablar de una verdad espiritual. ¿Se acuerdan? La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las luces, todo esto. Pues va a hacer lo mismo con la Pascua. Con la Pascua va a usar la fiesta para enseñar una verdad espiritual. Y no hay mejor fiesta que la Pascua para que Jesús muera en ella. ¿Qué se celebra en la Pascua? En la Pascua se celebra que el Señor los liberó. ¿Y cómo los liberó? La noche en que murieron los primogénitos. ¿Se acuerdan? Que Él les dice: sacrifiquen un cordero, pongan la sangre de ese cordero en el dindel y en las puertas, y el ángel y la muerte no entrará a las casas. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Cordero de Dios, que impide que ya nuevamente la muerte entre a nuestras vidas. Él va a erradicar la muerte de nuestras vidas. ¿Amén? Por eso la mejor situación para que el Señor enseñe esa verdad es muriendo en la Pascua. De hecho, desde ese momento ya la Pascua no se debe celebrar más. ¿Por qué? Porque la Pascua era sacrificar un cordero y comerse su carne, recordando lo que ha pasado en Éxodo. Pero yo les pregunto, ¿qué tiene más peso? ¿La sombra o la sustancia? ¿Qué tenemos que recordar al día de hoy? ¿Tenemos que recordar lo de Éxodo o lo que señalaba a Éxodo como una sombra de Cristo? ¿Saben qué hacemos nosotros ahora? Nosotros cada domingo no recordamos lo que pasó en Éxodo. Cada domingo recordamos lo que sucedió en la cruz, en la cena del Señor. Y comemos el pan y tomamos el vino. Esa es nuestra Pascua. Nuestra Pascua es que Cristo, como dice Pablo, nuestra Pascua ya ha sido sacrificada una vez y para siempre. Y hay un significado maravilloso de lo que es la sustitución. Abraham, cuando va a matar a su hijo, y en lugar de su hijo, ¿quién aparece? Un corderito. En el Éxodo, como lo hablábamos, el cordero que muere y con su sangre mancha la puerta de los dindeles, y con la muerte de ese cordero se evita que la muerte venga a esa casa. Y el mismo sistema sacrificial. Las personas cuando pecaban llegaban al cordero, y en el cordero, y eso es interesante, dice que ellos ponían sus manos en el cordero y transmitían su pecado al cordero. Y el cordero era inmolado, era sacrificado. La importancia de la sustitución. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es esta: como sacerdote, Jesús nos ha reconciliado con el Padre. Como profeta, nos ha revelado plenamente al Padre. Y como rey, exige que vivamos conforme a su palabra. No puede ser tan triste el final de la historia como para los judíos en nuestras vidas. No podemos perder de vista nuestra meta. ¿Y cuál es nuestra meta? Nuestra meta es Cristo. Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Señor, gracias por este día. Gracias.